Buenas, ¿qué tal? Nuevamente yo. Con respecto a lo que he estado escuchando, a veces me agarro la cabeza, pero bueno, a ver, vamos a empezar por algunas cosas. Con respecto a Christopher Nolan, es un gran director. Me encanta el director, me encanta los enfoques que tiene y la perspectiva. No puedo decir que me gusten todas sus películas, y está perfecto. Y eso no significa que el director no me gusta, al contrario, puedo tomar películas incluso de directores que yo he seguido anteriormente, en otras épocas. Había películas que me gustaban menos y también películas que no me gustaban o que no me llamaron la atención. Pero lo que quiero hablar de Nolan es lo siguiente, vamos a focalizar en lo siguiente. Estoy escuchando de que es como un innovador o que es algo que no se había hecho nunca, o fantástico lo que ha hecho Christopher Nolan. Tiene algunas cosas que son muy interesantes. El primer punto es excluir a los youtubers y a los influencers que no saben de cine. No saben de cine. Dicho de otra manera, saben de cine hasta un cierto punto. Tenemos el público general y el público especializado. En el público especializado vas a tener distintas capas o categorías, si se quiere, en cuanto al saber del cine. Los que hemos estudiado cine tenemos un enfoque sobre la cinematografía. Conocemos de estar, de atravesar, experienciar y hacer cortometrajes, películas, en distintos roles, no solamente en un solo rol. Cuando haces una película, cuando estudias, pasás por los distintos roles. Pasás por arte, las 5 patas del cine, que son arte, sonido, fotografía, producción y dirección. Haces todo, precisamente, que es una práctica muy empresarial, como se hace en un supermercado. Quien trabaja en un supermercado, para llegar a un puesto específico, tiene que pasar por todo, por la carnicería, por el repositor, en fin. En el cine es de lo mismo, pasa lo mismo. Y después tenemos la gente que ve cine, que está abocada, que lee, que está bien, prácticamente es un recopilador de datos, es un oficinista, es un académico, es un observador, es un público. El público también tiene distintas categorías. Entonces estamos viendo opiniones, que está bien, la red permite opinar a cualquiera, pero es como que se va hacia un lado que comienzan a mostrar demasiada ignorancia en muchas cosas y lo llevan a un extremo, para mí, demasiado. En este caso, Christopher Nolan no ha hecho nada nuevo con la Odisea. Sí la refresca, la reenfoca, hace una reescritura y una forma de contarla nuevamente con técnicas, refresca prácticamente la historia, porque si vos querías ver algo de Troya o algo de la Ilíada o algo de la Odisea, te tenías que ir a los años 50 o a principios del 2000 o buscar referencias y ya quedaba una imagen y un tratamiento muy antiguo. Eso sí, todo es nuevo, pero en cuanto a lo que ha hecho Christopher Nolan, no hay nada nuevo. Lo que sí es muy interesante y que tampoco corresponde a Christopher Nolan, que está muy bueno lo que hace en ese aspecto. Primero, dejar afuera a todos los youtubers, influencers, que no saben de cine, saben de medios, pero no saben analizar una película de cine. No saben ver los distintos enfoques del cine, o por lo menos hacer un análisis criterioso y que desarrollen adecuadamente. Te cuentan la película rápido, largan palabras, piensan con un bagaje de algunos años atrás, no tienen idea anteriormente, quizás no han leído la obra. Eso sí, es muy importante, lean la Odisea, pero no solamente eso, hay historia sobre Homero, la Odisea, hay distintos autores, antiguos y actuales, hay mucho material y tienen que atravesar la experiencia de indagar. Generalmente cuando hacemos una película o cuando hacemos una obra, lo primero que hacemos es un proceso de investigación, es sumergirnos, imbuirnos en el tema, en el material
y abordar todas las fuentes existentes o posibles y todos los puntos de vista posibles. Obviamente manteniendo el punto de vista personal o en un momento aplicando nuestro punto de vista personal. Así que es muy importante, un espectador más especializado debe imbuirse, sumergirse y atravesar los procesos, no escuchar a alguien que te cuenta que lo leyó y que sacó una determinada opinión sobre el tema. Eso en primera medida. Y lo que ha hecho Christopher Nolan es muy simple, es volver al cine analógico. Eso es lo que ha hecho Nolan, pero no es un tema de él. Hay muchos directores de cine que mantienen o sostienen que hay que seguir filmando con analógico, por una simple razón. A lo largo del tiempo, el analógico, hasta hoy día, siempre es mejor calidad que un digital. Sencillamente por eso, el digital ha evolucionado, por una cuestión de costos permite tirar más tomas, acumular mayor cantidad de datos y de secuencias. En un cine analógico no vas a disparar tantas tomas, vas a ensayar más, como se hacía antes, como se hacía en los años desde que se creó el cine prácticamente hasta la actualidad, y que comenzó un cine de producción intensa, masiva y con diégesis específicamente pensadas para un público. La forma de hacerlo era eso, ensayar y disparar. Y la forma de hacer el cine anteriormente era diseñar la logística para el desplazamiento de una cámara que tenía dimensiones muy superiores a las cámaras que hay hoy día en forma digital, que no son livianas algunas de ellas. Cuando filmás con una ARRI también tiene su peso, estamos hablando de 10 kilos o de 8 kilos una cámara, cuando antes tenían un peso mucho mayor. Entonces, actualmente yo he visto películas o making of donde el director pone la vía en forma recta, hace un traveling in o un traveling out, la vía aparece en el plano, pero no importa, después vas al estudio y en forma digital borrás la vía. Eso no era así, o por lo menos yo nunca filmé de esa manera, aún teniendo el acceso a lo digital. Es decir, meter horas culo para borrar un mal diseño de traveling o un mal diseño en un desplazamiento o logística de cámara es una estupidez. En realidad vos tenés que diseñar que se mueva la cámara de una manera adecuada, que no entre en cuadro lo que no tiene que entrar específicamente. Tarkovsky tiene un montón de tomas donde vos ves un desplazamiento de un traveling out de 50 metros de recorrido y la vía no aparece nunca. Y ahí vos comenzás a preguntarte cómo hizo el traveling out para que no apareciera la vía. Eso es como se hacía el cine antes y se sigue haciendo. Béla Tarr murió hace poco, un director húngaro que siguió filmando con un estilo muy parecido a Tarkovsky, y también es un director que filmó películas interesantes, ahora no más, hace una década atrás o un tiempo atrás, y que precisamente no tienen nada de digital o lo que se llama el CGI o el CGI. Eso es una parte de FX o el FX que generalmente tenemos en cine. Entonces, están como magnificando a Nolan hacia un punto. Es fantástico Christopher Nolan. Me encanta Christopher Nolan. Me encanta Nolan cuando corre a todos los influencers y a todos los youtubers y a todos los tiktokeros que lamentablemente los comentarios de cine que hacen en la red son un desastre. Necesitan tener un amplio espectro, una formación personal un poco más amplia, tocar un poco más, deben conocer algo más de lo que es el arte en general, el teatro, la pintura, para llegar al cine y conocer ampliamente el cine. Entonces, están magnificando a Christopher Nolan como que es un innovador. No hay nada innovador, no hay nada, está hecho todo lo que se hace. Tarkovsky hizo una plantación de una alfalfa en un campo muchos meses antes para tener la alfalfa crecida para el momento del rodaje y llegar al rodaje con la altura que supuestamente él consideraba que es una película de sus sueños. Y cuando vos ves esa película, El espejo, que no tiene una estructura o en la diégesis
comúnmente no podés identificar un punto de giro, o es difícil identificar un punto de giro, no tiene un plot a los 27 minutos o sale de toda estructura. Cuando vos ves una película de esas características y ves lo que se hizo, un ejemplo, en otra película para tapar el sol generaban humo para generar una bruma, y era todo un trabajo que obviamente tenían dificultades con el viento, y hay en el making of hay realmente escenas sorprendentes de cómo los técnicos italianos comunicándose con un director ruso, con un intermediario en la traducción, y que Tarkovsky le decía que no era así como quería que sucediera esa bruma. Y lo que él quería era tapar el sol, y logró tapar el sol, y después el sol aparece en la toma y vuelve a desaparecer en la toma. No hay nada nuevo en lo que ha hecho Nolan. Precisamente Kurosawa utilizó toda una aldea y ocupó todo el agua de la aldea, generando un problema en la ecología del lugar, al utilizar todo el agua de un sector para en esa aldea generar el recorrido del agua para su aldea de los molinos en el film Los sueños de Akira Kurosawa. Es decir, hay mucho de esto, puedo contar historias, un montón de historias de lo que se ha hecho. Abel Gance colocaba cámaras dentro de las balas de los cañones para que cuando se disparara el cañón, tener las tomas aéreas al igual que un misil lo hace hoy día. No hay nada nuevo de lo que ha hecho Nolan, no hay innovación. Sí es muy interesante la relectura, esa es la palabra, la relectura que ha hecho de la Odisea. Y por supuesto no es histórico, no es un cine histórico lo que ha hecho. El cine histórico se trata de hechos reales, sin acciones fantásticas. Lo que él está haciendo es un cine épico, y es un cine que también raya en lo fantástico, pero es un cine épico, al igual que las historias, o la historia de Gilgamesh, que es la primera historia que hay, que mezcla hechos reales, lo mítico, lo épico, mezcla hechos reales, hay algo de historia, pero también hay fantasía, hay mitos, hay seres sorprendentes, fantásticos, cosas irreales que aparecen en las historias. Eso, precisamente, es lo que ha abordado Christopher Nolan desde su punto de vista como autor. También hay que respetar su punto de vista como autor. Helena era la mujer más bella del mundo, pero Helena no era negra. Más allá de que lo llamen como llamen, les guste o no les guste, pero Helena no era negra. Hay demasiados datos históricos en referencia al pueblo, al lugar, al sitio y demás. Que se pueda afirmar o mantener esto en forma definitiva, no se puede mantener. Si quiere poner una Helena negra, puede colocar una Helena negra a su gusto, ¿por qué no? Era una posibilidad que existía en ese tiempo. Puede ser una derivación de la ficción que ya existió, y él hace su relectura. Las relecturas tienen que ver con eso. Y por supuesto no es histórico, y hay muchas fallas históricas que tiene la historia. El casco primero, o las armaduras, que son muy distintas a lo que históricamente se conoce y se sabe. O sea, no es algo que estamos suponiendo, sino que se sabe. Hay referencias históricas de un hoplita, de las armaduras de la época arcaica griega, y precisamente ese casco u otras armaduras que salen no son prácticamente de la época, es como que remite a algo más futurista. Eso desde ya. Un barco que estamos viendo que se parece más a un barco vikingo de mucho tiempo después, del año 1000 prácticamente, a un barco de la era o la época arcaica específicamente. O el caballo de Troya con las dos patas del caballo levantado, eso es irreal, imposible. Hay datos históricos sobre eso. Obviamente el caballo era algo más rudimentario y simbolizaba un trofeo, y simbolizaba más que nada el hecho de que el enemigo abandonaba, o quienes habían ido a invadir abandonaban precisamente la lucha, y ese trofeo tenía
el significado de una gran victoria en ese momento. El caballo obviamente no va a tener el detalle ni el pulido como si fuera una obra performática prácticamente. En realidad el caballo es pedorro, si lo tenemos que definir de alguna manera. Entonces, Christopher Nolan es un gran director, fantástico, me encanta, los enfoques y demás. No hay mucho nuevo, sí hay enfoques muy interesantes del director, pero no está innovando y no está haciendo nada nuevo. Lo digital y lo analógico se mantienen y perduran. Y hay directores, otros directores, que no son ni Christopher Nolan ni otros conocidos, que también están en esa disyuntiva de si lo hago digital o lo hago analógico. El analógico, un ejemplo, hoy con lo que han filmado, que es un 70 milímetros real, porque el 70 milímetros que existía antes era 65 milímetros, estamos hablando de una resolución que hoy no puede representar un digital. Estamos hablando de 16.000 a 18.000K. Estos serían 16.000, 18.000 puntos luz, que no hay un sistema digital que pueda reproducir o que pueda grabar en esa resolución. Recién el sistema digital ha equiparado o ha llegado a alcanzar el 35 milímetros, pero tiene una deficiencia que es el tipo de imagen, la imagen brillosa, la imagen incompleta, que se le llama, porque son puntos. Cuando el digital toma mi cara, no toma completamente mi cara, sino que toma puntos, luz de mi cara, el resto lo completa el ojo, y precisamente esa ausencia de imagen hace que la textura sea distinta, le falta algo, falta volumen en la imagen. En cambio, el analógico es un fílmico, es una película donde al abrirse el obturador se plasma la imagen completa de mi cara, está toda la información y eso le da primero otra textura por el tipo de material donde se queda impresa o se imprime la imagen. Es otra textura completamente y es información completa. Yo puedo prescindir información, sí, pero tengo una base completa de la información analógica. Eso se sigue haciendo y uno de los recursos que van a tener los cineastas hoy día, uno de los recursos que vamos a tener los cineastas hoy día es volver al analógico, porque en el desarrollo tecnológico, con todo esto, el digital aún no puede superar el analógico en cuanto a calidad. También la calidad de la imagen la vas a notar en la profundidad de campo, es decir, lo que está a primer plano iluminado de una manera y lo que está más atrás en segundo plano, la nitidez y esa cantidad de información que hay del recorrido desde acá hasta este segundo plano. Toda esa cantidad de información en el digital se pierde, se aplana, se achata la imagen, se hace más plana. Es plana precisamente, una imagen es un biplano. La tridimensionalidad se logra con efectos de fotografía. Entonces, el analógico permite con su textura tener todas estas diferencias. En el ojo no entrenado, los influencers, los tiktokers, los youtubers que no saben de esto, van a encontrar, sí, fantástico, se ve bien, pero hay detalles mínimos que no están atentos. Entonces, Christopher Nolan, el acierto para mí, o lo interesante que ha hecho, es volver a filmar como se filmaba en analógico. Es decir, volver al analógico es el gran paso o la gran decisión de Christopher Nolan. Hay otros directores también que han filmado en fílmico, en analógico, eso hay varios, no es el único. Y hoy es una tecnología que ha sido descartada. La mayoría de los sistemas son de los años 50, los últimos, en este caso los últimos construidos tienen que ver con la tecnología que hoy se usa, IMAX, y hace un proceso selectivo que está bueno, a volver al cine. El cine, la cinematografía, no es ver el cine en el celular, no es ver el cine en plataforma, porque la plataforma te la lleva a tu casa, pones el celular y ves la película. Eso no es cinematografía, eso es audiovisual. Hacer o hablar de la diferencia entre cinematografía, que es audiovisual, y lo audiovisual y los objetos audiovisuales requiere de otro video mucho más largo para notar la diferencia entre estas formas de expresión de una misma, prácticamente un mismo modo
de hacer una diégesis, que es a través de una cámara, a través de imágenes. Entonces, vuelvo al punto, Christopher Nolan es fantástico, no ha innovado nada, hay muchas cosas interesantes, ha mejorado tecnología, sí, ahí se puede decir que la innovación está en el aspecto tecnológico, digamos, pero lo que se ha hecho es mejorar una cámara que ya existía, o mejorar un sistema que ya existía. Y en modo narrativo, no quiero usar la palabra narrativa, en modo diégesis, en modo de contar, en el modo de cuento, no hay ninguna innovación, no hay nada. Esa innovación en la forma de contar, en la diégesis, en la historia, en los fragmentos, en los tramos, se llegó hasta un punto en autores de los años 60, 70, hasta los años 80 prácticamente. A partir de ahí ya las historias decayeron en cuanto a lo que es la evolución de la estructura de la diégesis y de las formas de ruptura que hay. No hay ninguna ruptura, no hay ninguna innovación en el modo de contar. Para los que son nuevos, para los que no saben de cine, y sí, obviamente todo esto va a ser nuevo. Entonces, Christopher Nolan es un gran director, gran acierto de estrenar en forma exclusiva para los cines. Después se va a ir bajando la información, va a quedar degradado ese 70 milímetros y después va a llegar a todo el mundo y después llegará a las plataformas donde lo podrán ver el total de las personas y los youtubers que no saben una mierda de cine.